Buenas de nuevo. ¿Qué tal va el día? ¿Seguís teniendo energía después de tanta charla, tanta sesión, tantas oportunidades de compartir vuestro conocimiento con gente tan interesante que tenemos en estas filas? Pues bien, vamos a dar comienzo, ¿no?, al broche de oro de hoy. Hace unos cuantos meses estábamos pensando en cómo incrementar los keynotes que teníamos para el evento, sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Y empezamos un poco a pensar, ¿no?, en alguien que fuera un referente en buenas prácticas, en implicación, que tuviera mucha experiencia trabajando en España con diferentes equipos y demás. Y nos vino a la mente el nombre de Leo. No sé si conocéis un poquito más de él. Fue uno de los fundadores de Agile Spain y fue el primer secretario. Y bueno, he estado teniendo la oportunidad de hablar con gente de su entorno y demás, y me han definido a Leo como una persona que le gusta aprender y enseñar de la gente que tiene a su alrededor, que tiene la capacidad de explicar conceptos difíciles de forma sencilla. Y bueno, nos ha dejado regalos aquí a la comunidad muy notables, ¿no?, como la traducción de Scrum Primer. Y bueno, no quiero entreteneros mucho más, sino directamente dejarlos en vuestras manos y que terminemos el día de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Antes de nada, quería dar las gracias a la organización, a Agile Spain, también a todos vosotros, porque sin vosotros no hubiera sido posible el estar aquí. Y bueno, me alegra ver que cada año pues va subiendo el nivel y bueno, pues cada vez hay más gente metida en esto de metodologías ágiles, ¿no? Una cosa importante, un disclaimer. A mí lo que de verdad me apasiona es el desarrollo de software. Entonces, accidentalmente, la mejor manera que yo creo ahora mismo de desarrollar software es con Agile, con Lean, conceptos que se pueden aplicar al software. Hay gente que cree que, por ejemplo, construir puentes no es lo mismo que construir software. Sin embargo, construir coches es prácticamente igual que construir software. Entonces, bueno, al final el hacer software pues tiene sus cosas, ¿no?, que no se da en otros sitios. Sobre mi historia, llevo unos cuantos años como consultor, coach ágil, y desde hace unos 6 meses, 8 meses más o menos, me he embarcado en una startup. Entonces ahí estoy en el equipo técnico. Y aquí lo que os quería contar un poquito es, bueno, qué ha pasado en estos 6 meses, cómo estamos llevando en la startup sobre todo la parte técnica y nada, bueno, espero que os sirva a vosotros para vuestros proyectos, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo en la parte técnica sobre todo, ¿no?, en la startup? Como startup, ¿qué es? Estamos haciendo un producto. El producto está orientado sobre todo a cadenas de tiendas de retail, sobre todo de moda. Y entonces, una de las cosas que nos encajó desde el principio es usar Scrum. Somos 10 personas en la empresa, somos 5 técnicos, 5 no técnicos, y entonces pues nos venía, bueno, prácticamente niquelado, ¿no? Entonces, estamos haciendo Scrum de 2 semanas, intentamos hacer, y bueno, hacemos todo, bueno, supongo que muchos de vosotros estéis haciendo Scrum, ¿no? Entonces no os voy a enrollar, ¿no?, con todas las cosas que hay. Por ejemplo, el Product Backlog, intentamos que antes de empezar el sprint, hacemos la reunión, intentamos que esté todo súper claro, que esté súper preparado las historias que queremos hacer y, bueno, las estimamos, etcétera. Aunque somos un equipo medianamente pequeño, ya os digo, 5 personas en el lado técnico, tenemos un Scrum Master y la verdad es que al final prácticamente le dedica el 100% del tiempo, ¿no?, a ayudar al equipo. Tenemos un Product Owner. Hay gente que nunca ha visto un Product Owner, ¿no? Entonces, tenemos un Product Owner, no un proxy. Entonces, vamos, es una persona que, pues eso, es la que se encarga de los requisitos, nos los da todo bastante mascadito, ¿no?, para que podamos usarlo. Aunque somos una startup, es cierto que está de moda cada vez el trabajar más en remoto, pero nosotros no lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, hemos intentado trabajar en una sola oficina y, vamos, que al final pues tenés más contacto, ¿no?, y pues parece que, vamos, que hay más comunicación y se funciona mejor. Los tableros físicos imprescindibles como radiador de información para ver todo lo que estamos haciendo en todo momento, que todo el equipo pueda estar enterado.
De prácticas técnicas, bueno, hacemos pre-programming para todo prácticamente. También hacemos TDD para todo. Antes de empezar cualquier historia, pues eso, nos ponemos a hacer TDD, BDD en parejas. Y nada, conseguimos una cobertura de código bastante buena. Y nada, ya os digo, no sé si se podrá equiparar la startup en la que estoy en vuestras empresas, pero la verdad es que al final todas estas cosas funcionan bastante bien. Y bueno, más o menos es la idea que tenía esta de contaros lo que estábamos haciendo. No sé si hacéis cosas parecidas. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. No sé. Pues nada, ya está. Bueno, pues en verdad, de todo lo que os he contado, no estamos haciendo nada de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo Scrum. El Product Backlog nos llega como nos llega. Las historias, pues aunque no nos lleguen bien detalladas, en estado ready, tenemos que hacerlas, porque hay que sacar el producto adelante. Prácticamente no hacemos TDD, ni BDD, ni pair programming. No tenemos Scrum Master. No tenemos Product Owner. Entonces nos van llegando los requisitos según nos van llegando y bueno, intentamos hacer lo mejor posible. Por ejemplo, en la parte técnica no tenemos pull requests, branches tenemos alguna, pero muy poquito. Intentamos ir siempre a master para tener siempre todo el código integrado y la verdad que va bastante bien. Hacemos una variante del toggle feature, que básicamente es cuando subimos nueva funcionalidad, prácticamente se puede subir todo. Si, por ejemplo, es algo nuevo, mientras no lo vea el usuario, mientras no tenga el link, pues se puede subir todo, ¿no? Entonces, en vez de estar trabajando en una rama 2 o 3 días, pues directamente estamos trabajando en master, pero el usuario no tiene acceso a la funcionalidad. Sin embargo, nosotros con nuestros usuarios sí podemos ver lo que se está haciendo. Donde sí hemos intentado dedicar bastante esfuerzo es monitorizar la aplicación en producción. Entonces, nos enteramos, yo qué sé, si tiene falta de memoria, si tiene discos, si se ha caído la red, las excepciones. Las tecnologías que usamos son Java y Ruby. Y entonces, pues eso, si lanzan alguna excepción, si se cae algo, si pasa algo raro. Luego también, todos los días los clientes lanzan un proceso que necesitan automáticamente, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos automatizado en Slack. No sé si conocéis, una especie de HipChat o una especie de, vamos, como de chat, ¿no? Con diferentes salas o canales. Y nada, entonces lo que intentamos es, en el entorno de producción, saber exactamente lo que está pasando todo. Luego también otra cosa que tenemos de integración continua, bueno, que la verdad es, con lo que han contado antes de CartoDB, bueno, no es exactamente igual, pero solemos hacer deploys a producción, pues, yo qué sé, 10, 15 veces al día. De hecho, en cuanto tenemos alguna cosita, normalmente tiramos a producción directamente. Entonces, tenemos una serie de test. La verdad es que ahí es uno de los, no tenemos, a lo mejor, la gran cantidad que nos gustaría, pero lo que nos da bastante seguridad es, por un lado, que no tenemos ahora mismo excesivamente clientes, pero como hacemos commits muy pequeños y pasamos a producción a lo mejor cada media hora, cada hora, sabemos que si rompemos algo, pues ha tenido que ser la línea que acabamos de meter. Entonces, lo que sí tenemos muy fácil es hacer los rollbacks que comentaban anteriormente. Entonces, con una línea hacemos pase a producción, con otra línea hacemos un rollback y se queda como estaba antes, ¿no? Una cosa importante también es que nuestros usuarios no son usuarios de Internet. O sea, no tenemos 200.000 usuarios en la aplicación. Entonces, son empresas grandes, pero los usuarios, digamos, son pocos. Y lo que sí es verdad es que todos los días, sobre todo a primera hora de la mañana, sí que hay un proceso grande. Entonces, también monitorizamos en Slack pues, que todo el proceso vaya bien, si hay algún error nos lo da. Y entonces, digamos que suplimos, o sea, que intentamos básicamente eso, tener monitorizado producción todo el rato para saber si hay algún problema, ¿no? Y ya os digo, no tenemos miedo de hacer despliegues a producción, porque como los hacemos tan continuos, sabemos que si ha fallado algo, es muy fácil de, o sea, que tiene que ser algo de lo que acabamos de subir en la última media hora. Lo de Scrum está muy bien, lo que pasa es que aquí necesitamos ir un poco más rápido. Entonces, bueno, hay gente que dice que, bueno, que los que no pueden hacer Scrum hacen Kanban. Creo que lo he oído en una charla. Nosotros hacemos Kanban, bueno, en verdad no hacemos Kanban porque no limitamos el work in progress. Tenemos un tablero, básicamente, y tenemos nuestro Product Backlog
no necesariamente muy bien limitado y muy bien en estado ready. Y tenemos bueno, las típicas columnas, ¿no?, de to do, in progress, done. Y nada, la verdad es que para el tamaño que tenemos nos va bastante bien y conseguimos sacar cosas bastante rápido. No usamos tableros físicos porque estamos trabajando en remoto, no trabajamos en local, ¿no? Entonces, desde el primer momento, los dos fundadores de la empresa, para empezar, cada uno vivía en un país diferente, con lo cual ya habían sentado precedente. Y al final lo que hemos decidido es que es eso. O sea, tú puedes elegir trabajar en local, tiene sus beneficios, pero trabajar en remoto, pues por un lado puedes acceder a más gente. Luego yo, por ejemplo, o sea, si vives lejos del trabajo, pues imagínate que te lleva 1 hora ir a trabajar, otra hora a volver. Entonces, es verdad que a lo mejor pierdes alguna cosa por no estar todos los días en contacto, pero por otro lado tiene un montón de ventajas, ¿no? Entonces, una cosa importante, o sea, nosotros somos muy agilistas y ponemos las personas por delante, ¿no?, y las interacciones, pero las herramientas también son muy importantes, ¿no?, y sobre todo para trabajar en remoto. Entonces, estas son algunas de las herramientas que usamos, pero valdría cualquiera, ¿no? O sea, valdría HipChat, valdría cualquier cosa de Hangouts, ¿no? El equipo de desarrollo casi todos estamos en Madrid, entonces sí es cierto que nos intentamos reunir 1 vez por semana. Pero vamos, en general trabajamos todos desde casa, cada uno en el horario que quiere. Nos comunicamos mucho en Slack o, por ejemplo, hacemos muchos Hangouts. No tenemos una daily como tal. O sea, yo diría, tenemos una reunión de charla todos los días, porque no es, o sea, a lo mejor podemos estar media hora, a lo mejor un día no la hacemos. Y básicamente las hacemos cuando necesitamos, cuando vemos que necesitamos poner algo en común. No estamos haciendo pair programming. Bueno, hay gente que hace pair programming para todo, hay gente que dice que hace pair programming para todo. Nosotros, en nuestro caso, llamamos pair programming a, digamos, hacer de manera habitual 2 personas programando lo mismo. O sea, está claro que, por ejemplo, si entra una persona a una empresa nueva, pues el que haya 2 personas, o sea, que se ponga alguien con él, totalmente obvio que hay que hacerlo, ¿no? O cuando hay una funcionalidad especialmente complicada, pues es bastante normal ponerse 2 personas. Pero aquí me refiero más como metodología de siempre, sea la tarea fácil o difícil el ponerse 2 personas, no lo estamos haciendo. Vale, entonces, mi recomendación, ahora os voy a dar algún ejemplo, básicamente, es que no os creáis las cosas porque sí, sino que probéis en el espíritu de Agile, de inspeccionar y adaptar, que no porque os digan las cosas, pues la hagáis, sino que vayáis viendo lo que funciona para vosotros y vayáis viendo esto funciona, esto sí, y vayáis cogiendo lo que funcione para vosotros. Porque claro, ¿todas las empresas, todos los proyectos son iguales? Bueno, pues no. Entonces, es cierto que hay una serie de cosas que sí pueden funcionar para todos, pero en la mayoría de las veces pues vas a tener que hacer ajustes, ¿no? Os quería comentar también, muchas veces para justificar ciertas prácticas, ciertas formas de hacer las cosas, se usan estadísticas, encuestas, etcétera, que digamos que la potencia que tienen pues muchas veces es menos de la que parece, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, bueno, un par de ejemplos. Por ejemplo, alguna encuesta o algún estudio que hicieron para ver si pair programming era efectivo, ¿no? Entonces, bueno, ya de base es difícil, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la efectividad, de la productividad, cómo se mide? Entonces ya empezamos, digamos, con un tema difícil, ¿no?, de medir. Uno de los estudios más citados de pair programming, no sé si lo habéis oído, o sea, cualquiera que no haya hecho nunca pair programming dice, joder, pues se ponen 2 tíos, les va a llevar el doble de tiempo, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que decía este estudio es que no lleva el doble de tiempo, sino solo un 15% más, pero a cambio tenías un 15% menos de bugs, con lo cual al final te compensaba, ¿no? Claro, entonces, si os metéis un poco más en el estudio, fue un estudio de hace 15 años y fue un estudio en una universidad en la que básicamente en una clase hicieron 3 grupos, pusieron a un grupo a programar solos y los otros 2 a hacer pair programming, ¿no? Lo que no se suele citar es que hicieron 3 programas. El primero salió mucho peor, pero ellos lo llaman como que fue de calentamiento. Y luego solo te dan información de los otros 2, ¿no? Que eran los que se vio que era solo un 15% en vez del doble. Claro, entonces, cuando alguien dice, no, es que pair programming solo se lleva un 15% más,
Claro, esto es un estudio de universitarios hace 15 años, en una universidad concreta, en una clase concreta. No se sabe muy bien cómo se hicieron las parejas. Bueno, vamos, bajo mi punto de vista, hace aguas por todos los lados, ¿no? Entonces, yo no lo usaría como justificación, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿vale? O sea, aquí no estoy diciendo que el pair programming no funciona, lo que estoy diciendo es que este estudio ni demuestra que sí funciona ni que no. Bueno, básicamente que no vale para nada. Por ejemplo, con TDD también se ha intentado hacer algún estudio. Y entonces, uno de los más citados es uno en el que hicieron 4 grupos, 3 de Microsoft, uno de IBM. Y me llamó la atención cuando lo leí, porque empezamos bien, ¿no? ¿Sabéis lo que es TDD, no? Básicamente es, antes de hacer código de producción, haces una prueba, la prueba falla, haces el código necesario para que pase la prueba, ¿no? Entonces, para intentar hacer el estudio, digamos, lo más formal posible, la gente que hacía TDD hizo un diagrama inicial completo con diagramas de secuencia y diagramas de clase en UML. Y a partir de ahí hizo TDD, ¿no? Entonces, bueno, los que sepáis un poco qué es TDD, pues, bueno, no hicieron TDD, ya habían hecho el análisis antes, ¿no? Vale, luego, por ejemplo, otro estudio que hicieron de TDD también bastante citado. Lo que hicieron es, vieron proyectos open source, les mandaron una encuesta a la gente con estas preguntas, ¿no? Básicamente, ¿tú estás usando TDD? ¿Sí o no? De 1 a 5, ¿no? Y además decían, para el propósito de esta encuesta, TDD significa hacer el test primero, ¿no? Vale, entonces lo que hicieron esto es eso, a proyectos open source, mandaron y le dijeron, ¿tú haces TDD? ¿Sí o no? Y entonces, claro, en un proyecto, o sea, para empezar es open source, ¿no? Que habría que ver cómo se extrapola proyectos open source a proyectos en empresas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, en una encuesta, o sea, cada uno dice lo que quiere, ¿no? Entonces, si no es de doble ciego, imagínate que alguien te pregunta eso, ¿estás usando TDD? Pues seguramente haya más gente que acabe diciendo que sí o que lo usa un poquito. Por eso, porque no hay doble ciego, ¿sabes? Porque él sabe lo que le están preguntando. Y luego, aparte de eso, había muchos proyectos, pues que hay gente que usa TDD, gente que no. Entonces, no se sabe muy bien cómo decidieron qué proyectos open source eran los que la gente de media, supongo que sería, que dicen que sí usan TDD o los que no. Total, al final compararon los proyectos que iban con TDD, los proyectos, perdón, en los que la gente decía que usaba TDD, los proyectos en los que la gente decía que no usaba TDD, y vieron pues que tenía no sé qué más de calidad, etcétera. Y nada, y sacaron pues eso, que tiene un 20% más de mejoras, etcétera. Y nada, la verdad es que para mí estos estudios, ya os digo, hacen aguas por todos los lados, ¿no? Entonces, es lo que os digo, no demuestra nada, no demuestra ni que TDD funciona ni que no funciona, ¿vale? Pero no se puede usar como argumento para decir que funcione. Pasa lo mismo prácticamente con cualquier cosa. Por ejemplo, en Scrum, pues si vais a las Scrum Alliance, pues veréis estadísticas de que, yo qué sé, Scrum funciona en no sé cuántos % de los proyectos. Entonces, si veis un poco la metodología de cómo están hechos, básicamente es que le mandan un cuestionario de, oye, o sea, imaginaos que os llega un cuestionario de las Scrum Alliance preguntando, oye, ¿usas Scrum? ¿Te funciona? Entonces, pues no sé, la gente de media pues dirá que sí, ¿no? Por ejemplo, supongo que habéis oído mucho lo de que un programador bueno pues es 10 veces más bueno que uno mediano, o 100 veces, o 1000 veces. Entonces, esto básicamente, o sea, es una invención. Nadie ha hecho ni... O sea, los otros estudios podríamos decir, bueno, tienen muchas lagunas, pero es que de esto ni siquiera hay un estudio. Alguien le dio una vez por decir, pues uno vale por 10, o por 100 o por 1000, y no había absolutamente nada, digamos, real de que sea cierto, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos la experiencia de que muchas veces parece que un desarrollador puede sacar mucho más que otro, pero las cifras son totalmente arbitrarias. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, conocéis los Code Retreats, ¿no? Que es eventos en los que los programadores pues, hacen un pequeño reto. Entonces, todos los años organizan lo que llaman un Global Code Retreat, que fue hace un mes, creo. Y me llamó, por ejemplo, la atención que ponía algo así, ¿no? Este formato ha demostrado ser un mecanismo eficaz. ¿Demostrado cómo? De hecho, últimamente, o sea, la gente que va a los Code Retreats, supongo, o sea, que dan por sentado que eso ayuda y que es una cosa buenísima,
pero yo la verdad que últimamente me lo planteo, porque por un lado es verdad que te ayuda un poquito a mejorar las habilidades, pero también te puede dar la sensación de que, por ejemplo, sabes más de lo que sabes, o por ejemplo, lo que estás haciendo. Estos suelen ser pruebas muy pequeñitas y te puede dar la impresión de que luego ese aprendizaje lo puedes usar, digamos, en un proyecto más grande, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en una pruebecita te tiras, yo qué sé, 2 horas refactorizando hasta dejarlo niquelado, y a lo mejor eso pues, no es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo luego en un proyecto de verdad, ¿no? Supongo que esto es lo que viene a la cabeza, ¿no? Cuando se habla de craftsmanship, ¿no? Y cuando se habla de ingeniería, os vendrá esto, ¿no? Supongo. Google, Amazon, etcétera. Lo de las metáforas, como decía Jorge Uriarte, hay que usarlas con precaución, ¿no? Entonces, al final, cada uno que use, obviamente, las metáforas o las comparaciones que le guste. A mí, por ejemplo, la artesanía, entiendo el movimiento, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tienen, pero, por ejemplo, creo que, bueno, a mí no me ayuda como metáfora, ¿no? Igual que la metáfora de deuda técnica. Hoy en día casi todo el mundo usa la metáfora de deuda técnica como código basura, básicamente, ¿no? Entonces, cuando dice, no, tengo deuda técnica, quiere decir, tengo un código que es una mierda, ¿no? Cuando se originó con Ward Cunningham, la idea de deuda técnica era más como una decisión consciente, ¿no? Entonces, para mí es mucho más potente el pensar que deuda técnica es como que tú pides un préstamo, porque al final un préstamo es algo bueno. O sea, normalmente un préstamo no te obligan a pedirlo, ¿no? Tú te quieres comprar una casa, te quieres comprar un coche, no tienes el dinero ahora, entonces básicamente lo que haces es, bueno, como no tengo el dinero ahora, pues pido el préstamo, sé que voy a pagar más, pero digamos que es una decisión consciente porque yo quiero el coche ahora. En el software sería algo parecido. Imaginar que tenéis que entregar una cosa a un cliente un viernes súper importante y decidís que vais a hacer el código peor de lo que lo soléis hacer porque si no, no llegáis, sabiendo que luego vais a tener que pagarlo. Entonces, para mí me parece más potente eso, como una decisión consciente. Pero bueno, ya os digo, cada uno, pues si os sirve simplemente como código basura, pues se puede usar también. Un problema que solemos tener es que hay una tensión entre desarrollar el producto, desarrollar mucha funcionalidad, el hacerlo muy bien en la parte técnica, el hacerlo muy rápido. Y la verdad es que ahí no hay recetas mágicas. Yo creo que ahí los extremos no suelen ser muy buenos, en el sentido que no tiene sentido sacar funcionalidad ahí a todo correr y dejando la aplicación por dentro muy mala, porque cada vez te va a costar más mantenerla. Pero, por otro lado, tampoco merece la pena, yo creo, el hacer muy poca funcionalidad y dedicarte solo a la parte técnica hasta, vamos, dejar un poema ahí de código y ponerle el lacito, porque seguramente el siguiente requisito te va a cambiar un montón de código, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre sacar funcionalidad y hacerlo de una forma razonada. Ya os digo, normalmente cuando nos vamos a los extremos, o que sacamos mucha funcionalidad pero con muy mala calidad, o sacamos muy poquita funcionalidad, pues suelen ser malos, ¿no? Los dos extremos. Y luego muchas veces nos peleamos de este lenguaje de programación es bueno, es malo, no sé qué. Es verdad que los lenguajes de programación son útiles, pero al final tampoco son tan importantes como nos solemos creer. Y luego también una cosa que nos olvidamos muchas veces es que al final el desarrollar software, no es el fin. El desarrollar software normalmente es el medio para solucionar un problema de un cliente, darle valor para que haga algo, pero no es el objetivo hacer software. Lo mismo que las metodologías ágiles. El objetivo no es hacer las dailies todos los días, clavarlas o hacer Scrum. El objetivo es sacar el producto al final. Entonces, que como medio te viene bien usar Scrum, úsalo, pero no lo uses como el objetivo, ¿no? Otra cosa también que me suele llamar bastante la atención, ¿habéis oído hablar del informe Chaos? Bueno, todos los años el Standish Group pues, saca unos informes en los que básicamente es un desastre la gestión de proyectos, ¿no? Entonces suelen salir, pues eso, como que el 80%, 80 y pico por ciento de todos los proyectos pues se van al pique o no se terminan, o se van de presupuesto, no llegan a la funcionalidad. Y entonces, lo mismo que os decía, si os ponéis a ver un poquito cómo hacen el estudio, para empezar son encuestas, con lo cual ya vamos mal, ¿no? No es que vaya un tío y vea que ha ido mal el proyecto, sino que te preguntan, oye, ¿ha ido bien el proyecto? ¿Ha ido mal? Y luego también, gente ha criticado lo del informe Chaos por eso, porque a mí nunca me lo han preguntado, pero parece ser que
te suelen decir, y si sabes algún caso de fallo, pues nos interesa más, ¿no? Y tiene bastantes errores metodológicos, ¿no? El cálculo del informe Chaos. Y luego, de hecho, hay otros informes, como el que salió en .docs, que también lo llevan haciendo varios años, en los que dicen justo lo contrario, que, pues eso, que el ratio de éxito pues es el 70, el 60. Claro, entonces, ¿cómo mides el éxito de un proyecto? Yo qué sé, que el presupuesto que tú creías que te ibas a gastar te lo has gastado, que los requisitos inicialmente son los que has hecho, que el cliente está feliz, pero ¿qué pasa si tu cliente es muy agradecido? ¿O qué pasa si tu cliente no le gusta nada? Y luego comparas todos esos proyectos, ¿no? Y los sumas, y luego un proyecto a lo mejor que no tiene nada que ver en tamaño con otro. Entonces, al final, bueno, básicamente que no valen para nada estas estadísticas. Luego también lo que os comentaba, las encuestas tienen muchos problemas. Tú a alguien, imagínate que vas a hacer una operación y te dicen, no te preocupes que en un mes el 90% de los que se han sometido a esta operación salen vivos. Y tú dices, joder, qué guay, un 90%. Pero imagínate que te dicen, y en esta operación el 10% de los que se han sometido a esta operación mueren. Y dices, joder, qué putada, ¿no? No sé si hacérmela. Entonces, también depende mucho de cómo te hagan las preguntas, el cómo respondes, ¿no? Incluso a la misma información. Vale, entonces imaginar que tenemos un estudio en el que el entorno es controlado, es decir, bueno, esto para empezar es imposible, ¿no? El entorno controlado es que, por ejemplo, queremos probar pair programming, entonces todo lo demás es exactamente igual, excepto que uno hace pair programming y otro no, ¿no? Que eso ya es difícil. Imaginar que es estadísticamente significativo, ¿no? Que no son un estudio de una clase, sino que son bastante gente. Imaginar que las encuestas no tienen todos estos problemas que os comento de subjetividad. Imaginar que se hace de verdad de doble ciego, porque claro, si yo sé que estoy haciendo un estudio de TDD, o sea, imaginaos que estáis haciendo una tesis de TDD y que vuestra conclusión es que, pues que ni es bueno ni malo. Dices, joder, pues vaya tesis que voy a sacar, ¿no? Entonces, digamos que estás siempre inclinado. O sea, no digo que lo hagas aposta, pero siempre vas a tender a darle un poco más de importancia para que salga que, pues eso, que el programming pues es bueno, TDD es bueno, porque si no se te va a quedar la tesis en, bueno, pues no he demostrado nada. Entonces es muy importante cuando haces estos experimentos, eso, que el que lo está haciendo no sepa quién es el grupo de control y quién es el grupo que estás probando y que tampoco lo sepa al que se lo estás haciendo. Si tú a alguien, él sabe que le estás midiendo porque hace pair programming o TDD, pues entonces, ya os digo, ahí hay un sesgo bastante importante. Vale, entonces, aunque todo eso fuera verdad, supongo que sabéis muchos de vosotros que no es lo mismo que algo esté correlacionado con que sea causa de algo. O sea, si hay un equipo... Bueno, con este ejemplo se ve muy bien. No sé si sabíais que hay una estadística que lo que dice es que si tomáis un helado tenéis muchísimas posibilidades de morir en las siguientes horas. Y es totalmente cierto. Morir ahogado, perdona, en una piscina. Entonces, bueno, os recomiendo que no toméis muchos helados, por si acaso. Pero básicamente, ¿qué es lo que está pasando? No es que sea causa el tomar helados de que te vayas a morir ahogado en una piscina. Lo que pasa es que están correlacionados porque las dos cosas pasan en verano, ¿vale? Entonces, es más probable en verano que haya un ahogamiento en piscina, que es cuando más gente se baña, y también es más normal que la gente tome helados, ¿no? Entonces, no podríamos concluir que es porque estamos tomando helados y luego te ahogas, que es la causa de que te hayas ahogado. Simplemente está correlacionado. Con la policía pasa algo parecido. Han hecho muchos estudios en los que se ve que en los barrios donde más criminalidad hay es donde más policía hay. Entonces diría, joder, es por la policía, ¿no? Porque entonces lo que suele pasar es que donde más criminalidad hay, pues mandan a más policía, ¿no? O bueno, los atascos, ¿no? Supongo que más de uno habréis dicho, llegáis a un atasco, veis policía y dices, joder, ya está la policía provocando el atasco, ¿no? Entonces, a lo mejor es que había atasco y la policía va ahí para intentar quitar el atasco. No son los causantes, ¿no? Luego también hay otras correlaciones que simplemente son casuales. Hay un libro muy interesante de Spurious Correlations y, por ejemplo, veis que está muy correlacionado, bueno, esto es de Estados Unidos, el tomar queso y el morir ahogado en las sábanas de tu cama. Entonces, podrías llegar a decir, dice, joder, no voy a tomar queso, a ver si voy a morir ahogado con las sábanas de la cama, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay uno que correlaciona las películas de Ben Affleck con los envenenamientos, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya no hace más películas. Vale, entonces lo que os digo,
sea, siempre que dos cosas pasen juntas, lo único que podemos decir es que pasan juntas, ¿vale? No podemos decir que una es causa de la otra o la otra es causa de una, porque es imposible. Y, bueno, podrían darse muchas situaciones. O sea, podría ser que hay una causa intermedia, podría ser que simplemente es casual, podría ser que una retroalimenta a la otra y al final se hacen grandes las dos, podría ser que de verdad sí una es causa de la otra, pero es muy difícil probarlo, vamos, bueno, es prácticamente imposible. Por ejemplo, yo tengo un equipo y digo, joder, este equipo está haciendo pair programming y le va estupendamente. Luego, le va estupendamente porque está haciendo pair programming. Entonces, pues o le va perfectamente por eso o porque está haciendo otras cosas que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, cuando hacemos encuestas, por ejemplo, la que os comentaba del open source, pues a la gente que hacía TDD le podía ir bien porque hacía TDD o porque aparte de eso estaban haciendo otra serie de cosas, ¿vale? Pero es muy difícil el decir que esto es por esto, ¿vale? Simplemente puedes decir que van juntos. Bueno, este es un chiste, si queréis. Bueno, luego os dejo la presentación. Vale, entonces, imaginaros que los estudios son fiables, tenemos todo controlado. Imaginaros eso, que que somos capaces de establecer una causa, aunque ya sabemos que es imposible. Y luego también están los sesgos cognitivos. El concepto este lo popularizó sobre todo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que básicamente lo que dijo es que nuestro cerebro funciona con dos sistemas. Sistema 1, sistema 2. Se rompió la cabeza. Entonces, el sistema 1 es, digamos, el que hace las cosas de forma inconsciente, rápidas, con poco esfuerzo. Es el conocimiento experto, las heurísticas, ¿no? De cuando tienes que hacer algo, pues normalmente es el que está siempre en funcionamiento, porque es, digamos, el más económico, ¿no? Y básicamente es pues, que no piensas nada y haces las cosas prácticamente de forma automática o por el hábito de haberlo hecho muchas veces. Y luego está el sistema 2, que es el racional, ¿no? El que te dice, bueno, voy a pensar esto bien, a ver por qué es. Entonces, el problema es que el sistema 2 es muy vago porque requiere mucho esfuerzo. Entonces, siempre intentamos, en cuanto el sistema 1 puede actuar, pues actúa, ¿no? Entonces, hay muchas veces en las que estaría bien que fuera el sistema 2. O sea, esto es un proceso adaptativo. Sería imposible que el sistema 2, o sea, estar analizando todo, es imposible, ¿no? Entonces, o sea, esto es razonable, ¿no? Que el sistema 1, que es el más económico, sea el que esté funcionando la mayor parte del tiempo. Pero lo que os digo, hay veces en las que nos juega malas pasadas. Uno de los conceptos más importantes que es facilidad cognitiva, tensión cognitiva. Facilidad cognitiva básicamente es cuando algo te resulta súper fácil porque ya lo has visto muchas veces, o te resulta obvio, o no choca con tus creencias. Entonces, normalmente el sistema 1 dijo, yo me encargo, esto es fácil, no te pongas a pensar, ¿no? En cambio, cuando hay tensión cognitiva, cuando hay algo que dijo, esto no me acaba de cuadrar, no me tal, es cuando el sistema 2 se activa para empezar a decir, joder, esto a ver si de verdad es así. Entonces, el problema es cuando una cosa que de verdad requiere algo importante y que nos gustaría que fuera el sistema 2 el que recapacitara sobre ello, y es el sistema 1 el que directamente lanza, ¿no? ¿Cuándo puede pasar eso? En muchas ocasiones. Por ejemplo, la repetición frecuente. Supongo que habéis oído, yo qué sé, en los mensajes, en los anuncios de la tele, los políticos, etcétera, te repiten un mensaje 200 veces y tú, cuando vas al supermercado, pues te compras el yogur que no sabes por qué, pero te compras el yogur que te han anunciado 200 veces en la tele. Entonces, el problema es que tú no eres consciente, pero como te resulta fácil, tengo que comprar un yogur. Pues lo que os digo, es muy difícil reconocer algo verdadero de algo familiar. Entonces, si a ti algo te resulta familiar, normalmente lo das por verdadero. El principio de Pareto. Supongo que conocéis el principio de Pareto, ¿no? Que básicamente es que para cualquier cosa 80-20 funciona siempre, ¿no? Entonces, en verdad, Pareto fue un italiano que lo que vio es que las tierras en Italia, el 80% de la tierra estaba en manos del 20% de la población. Eso es lo que hizo Pareto y el resto es historia. ¿Vale? Entonces, Pareto se quedó ahí. Entonces, hoy en día, pues siempre que quieres demostrar algo, pues bla, bla, 80-20 y lo que os digo, el sistema 1 dice 80-20, perfecto, ¿no? Entonces, decir, lo de solo se usa el 20% de la funcionalidad de una aplicación. Porque imaginad que decir, solo se usa el 17%. El sistema 2 diría, uy, 17. Pero si decís 20-80, ni piensa, dice, ah, pues es verdad, ¿no? No, pero es así. Es gracioso, pero es así. Por ejemplo, ¿qué veis aquí?
¿Me podéis decir alguien qué es lo que estáis viendo? O sea, son dos series. Entonces, supongo que casi todos veréis ABC, 12, 13, 14. ¿Sí, no? Pero en verdad, el símbolo del medio es exactamente el mismo. Entonces, ¿alguien ha visto A13C? ¿O alguien ha visto 12B14? ¿Por qué? Porque es el mismo símbolo. Podríais haberlo visto, ¿no? Entonces, aquí es lo que os digo. El sistema 1 ha dicho, ¡buah, qué fácil! ABC. ¡Buah, qué fácil! 12, 13, 14. Y el problema es que ni siquiera hemos sido conscientes de que ha sido el sistema 1 el que ha decidido por nosotros. Y entonces nosotros nos vamos todos convencidos de que pone ABC, 12, 13, 14. Porque no hemos visto ninguna tensión cognitiva. Hemos visto que está tirado de verlo. ¿Vale? Entonces, ya os digo, esto es un problema grande porque el sistema 1 activa y no te das cuenta de que es activado. Entonces, hay muchas veces que tú tienes una creencia, pero que es infundada, pero que la das por buena y ya te digo, no te lo planteas siquiera. Otro muy conocido también es el sesgo de confirmación. Si yo pienso que el programming es la leche, en cuanto haya un estudio, me da igual a poco que eso, digo, joder, ¿ves cómo dice que es la leche? En cambio, en cuanto lo critique, pues le empezaré a poner pegas, ¿no? Entonces, siempre que hay algo que está a favor de nuestras ideas, no somos críticos, ¿no?, en cómo está hecho, directamente lo damos por bueno, ¿no? Pero si va algo en contra, es cuando entonces sí que somos críticos, ¿no? Entonces, esto también es un problema. Una cosa, por ejemplo, muy interesante de Planning Poker es que esto han dado en el clavo. Si tú, por ejemplo, pones a varias personas a hablar a la vez, eso está muy guay, pero seguramente la gente que empiece a hablar primero condicione al resto, inconscientemente. Entonces, lo bueno de Planning Poker, si lo habéis usado, es básicamente que para hacer estimaciones, nadie sabe lo que va a sacar el otro, entonces cada uno tiene sus cartas para dar la estimación y sacan todos a la vez. Entonces, esto es muy importante para no tener sesgos. Cuando queremos hacer algo, tenemos que hacerlo, digamos, de forma independiente, porque en cuanto sea de forma dependiente, ya estamos fastidiados y seguramente estemos sesgados por la primera gente que habla. Una cosa que es interesante hacer en las reuniones, cuando vais a una reunión, es en vez de que la gente se ponga a hablar, porque ya os digo, el primero que hable seguramente va a ser el que marque. Entonces, imaginad que vais a discutir, yo quería usar esto, yo esto. Entonces, alguien empieza, pues yo usaría este. Entonces tú ya te callas y dices, a ver si voy a quedar como un tonto si digo esto. Entonces, es interesante cuando vayáis a hablar de un tema en una reunión, que cada uno escriba en un papelito las 2 o 3 ideas que tiene sobre la propuesta y que luego se discuta. Porque lo que os digo, si os ponéis a hablar directamente, los sesgos de uno, de los primeros que hablen, van a influenciar en el resto. Luego también tenemos un problema, somos muy malos en estadística, los seres humanos en general. Entonces, básicamente, para cualquiera, un 50% y un 80% es lo mismo, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿tienes un 80% de que te pase no sé qué? Dice, joder, pues me puede pasar. ¿Y qué es un 50 y un 80? Pues para los seres humanos prácticamente lo mismo. Somos muy malos en estadística. Supongo que conocéis las encuestas estas de que le preguntan a la gente, ¿tú te consideras en el trabajo mejor de la media? ¿No? Y salía como que el 80% se considera mejor que la media, ¿no?, en el trabajo. Entonces, bueno, la estadística digamos que no es nuestro fuerte, ¿no? Bueno, entonces, con esto lo que os quería decir, no que dejéis de usar TDD, ni hiperprogramming, ni mucho menos, sino que intentéis no usar números que no tengan ningún sentido, ¿no? Entonces, no digáis que TDD pues, es un 15% más, solo un 15%, no el doble, porque no está basado en nada. No digáis que un buen programador debe ser mejor que uno que no, porque no tiene ningún fundamento. Por favor, no digáis citas de Albert Einstein, que el pobre no da abasto. Por ejemplo, el cono de incertidumbre, supongo que lo conocéis. Y de hecho yo lo usaba antes, pero bueno, cuando vi un estudio, aquí hay un libro bastante bueno que refuta algunas cosas de ingeniería del software. Entonces, básicamente, os suena, ¿no? El cono de incertidumbre, básicamente lo que dice es que cuando vas a planificar un proyecto, tienes una posibilidad de irte por arriba o por abajo 4 veces. O sea, ¿quién se ha ido 4 veces por abajo alguna vez en un proyecto? Vamos, ¿quién ha dicho que iba a tardar 1 año y ha tardado 3 meses? Entonces, este es un ejemplo del teléfono escacharrado. O sea, lo que pasó con el cono de incertidumbre es que Boehm, en un primer paper, hizo una publicación en la que puso el dibujo del cono de incertidumbre y puso claramente, esto es una medida subjetiva que yo creo que es así. Y luego llegó Steve McConnell y dijo, se ha hecho pruebas empíricas de que hay una desviación de +4, -4. Y claro, y nos hemos quedado con eso todos, ¿no?
Pero luego, si revolvéis, no hay ninguna base para eso. Es todo, ya os digo, teléfono escacharrado, alguien dijo algo, yo dije que era lo que yo creía, este lo dio como bueno, y todo el mundo ya ha citado como que es bueno, ¿no? Vale, bueno, y lo de Pareto, por ejemplo, que os diga, o sea, podéis seguir, si queréis, usando el 80-20, pero que sepáis que no tiene ninguna base. A mí me gusta, por ejemplo, más este tipo de gráficos, ¿no? Porque si tú pones números de verdad, digamos que le estás dando autoridad, ¿no? Estás diciendo, esto es el 20% de la tal o el proyecto. Entonces, esto me gusta mucho más porque da a entender como que el proyecto nunca termina, pero por otro lado, no está dando falsas expectativas de que está basado en research, ¿no? en encuestas o en datos de verdad. De todas formas, estamos salvados porque tenemos el sentido común, ¿no? Entonces, podemos intentar con el sentido común el sobrevenir todos estos problemas, ¿no? que tenemos. Entonces, los proverbios, los dichos, etcétera, son de una gran ayuda, ¿no? Básicamente te cubren todas las circunstancias. Entonces, da igual que madrugues, que no madrugues, tienes dichos para todo, ¿no? Entonces, al final, bueno, básicamente como cubren todo, siempre aciertan, ¿no? No reinventes la rueda, ¿no? ¿Para qué vas a reinventar la rueda si ya funciona? Claro, esto de reinventar la rueda tiene sus matices, ¿no? Porque, o sea, una cosa es reinventar algo exactamente igual y otra cosa es mejorar algo, ¿no? Entonces, o sea, el dicho ese, bueno, tiene bastantes matices, ¿no? De cuándo es bueno hacer algo o cuándo no. ¿Conocéis la falacia del verdadero hombre escocés? Básicamente lo que dice es, ningún escocés se tomaría de desayuno el porridge este, ¿no? Los cereales esto. Y el otro dice, no, pero mi tío es escocés y toma cereales. Dice, entonces no es un verdadero escocés, ¿no? Entonces, yo estoy usando Scrum y no me está funcionando en mi equipo. Entonces es que no estás usando de verdad Scrum, ¿no? Entonces, puede que sí, puede que no, pero como argumento, pues al final no es muy bueno, ¿no? Estoy haciendo pair programming y no me va bien, estoy yendo peor. Ah, es que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, ese argumento es difícil, ¿no? de sostener. Luego está también la famosa curva en J. Supongo, ¿lo conocéis todos lo que es la curva en J? Básicamente lo que dice es que cuando estás aprendiendo algo nuevo, al principio, como no lo conoces, tu rendimiento en eso baja, ¿no? Y luego lo vas conociendo, vas subiendo, hasta que llega un momento en el 5. Joder, sí. ¿En serio? Madre mía. Joder. Bueno, básicamente lo que dice es eso, ¿no? Que baja el rendimiento y luego sube, ¿no? Claro, pero ¿y si no sube? O sea, imagínate, estás haciendo pair programming, estás aquí y dices, joder, es que no veo, ¿no? Y entonces la gente dice, no, es que no has intentado suficiente, ¿no? Es que tienes que intentarlo más. ¿Hasta cuándo, no? Entonces, claro, el argumento, o sea, por un lado es verdad, que al principio eres más lento, pero claro, ¿hasta cuándo aguantar? Es difícil, ¿no? Voy a saltar un poquito. Una cosa que somos muy malos también es diferenciar lo que es urgente de lo que es importante, ¿no? Entonces, casi todos lo confundimos. Algo urgente es algo que requiere mi atención ya. Algo importante es algo que de verdad aporta valor. Entonces, no tiene nada que ver. Por ejemplo, el hacer pruebas automáticas. ¿Es urgente? Bueno, puedes esperar a mañana, puedes esperar a pasado. ¿Es importante? Mucho. ¿Vale? Entonces, intentar dedicar tiempo, y muchas veces lo que nos pasa es que procrastinamos, ¿no? Y al final dedicamos tiempo a las cosas urgentes, ¿no? A las introducciones, etcétera, pero no a las cosas importantes. Uy, se me ha quedado. Bueno, voy a ir un poquito más rápido entonces. Bueno, ¿está todo perdido? Bueno, no. Por suerte o por desgracia, en ingeniería del software, pues lo que os digo, no podemos prácticamente probar nada, tenemos un montón de sesgos, etcétera. Y a mí me parece muy útil lo que dice Martin Fowler de la evidencia anecdótica, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es, pues mira, no sé si te debe funcionar o no, pero hubieron unos tíos en una universidad que hicieron esta prueba y funcionó. O mejor todavía, hacerlo vosotros, ¿no? Yo estaba haciendo pair programming y me ha ido muy bien. Eso tiene mucho más valor que decir, pair programming funciona. ¿Funciona a qué? ¿No? Entonces, mucho más interesante lo que os digo. Aunque luego no tiene un valor de verdad fuerte, pero por lo menos intentar mencionar experiencias vuestras, ¿no? Con las cosas.
Bueno, como Cristóbal Colón dijo, lo más importante en la vida es decidir qué es lo más importante en la vida, ¿no? Entonces, supongo que vuestro sistema 1 ya está pensando en el descubridor, pero por supuesto me estoy refiriendo, ¿no?, al de los yogures. Entonces, al final, lo que os digo, esto es muy bonito, pero claro, al final tenemos un tiempo infinito, perdona, para intentar rebatir todo, ¿no? Entonces, al final, tenemos que hacer un trade-off, un balance entre las cosas que nos creemos y las que no, ¿no? Pero yo en general os animo a intentar plantearos lo que estáis haciendo ahora, en general a todos los niveles, si de verdad es por un sesgo vuestro, si de verdad está funcionando, por qué lo estáis haciendo, y en general hacer eso para todas las cosas que hagáis, ¿no? La crisis del software, del Standish Group, del informe Chaos. O sea, ¿de verdad hay una crisis de software? Pues no lo sé, porque la verdad es que hoy en día todo funciona con software. Entonces, para ver una crisis de software, es que hasta la lavadora funciona con software, ¿no? Entonces, tanta crisis no habrá cuando todo absolutamente está funcionando con software. ¿Se podría hacer mejor? Por supuesto. Pero llamarlo crisis a, ya os digo, algo que está metido en la vida y en todos los elementos nuestros, pues no lo sé si de verdad hay crisis. Entonces, al final, la forma que tenemos de evolucionar es con conocimiento. Hay gente que dice que faltan recursos. En verdad, lo que falta es conocimiento, ¿no? Imaginaos a alguien de hace 100 años que diría, no, es que me faltan los recursos para dar la vuelta alrededor del mundo. No, lo que te falta es el conocimiento de hacer un avión y dar la vuelta, ¿vale? O, no, es que se nos va a acabar el petróleo. Claro, lo que nos falta es el conocimiento. O sea, si fuéramos capaces de reordenar los átomos como quisiéramos, pues átomos hay en todos los lados, no falta los recursos, lo que falta es el conocimiento para hacerlo, ¿no? Y la forma de mejorar nosotros siempre es lo mismo, es hacer conjeturas, hacer pruebas y criticar ideas y rebatir para poder ir evolucionando, ¿no? Y que la cosa vaya mejor. Ahora estamos en un momento bastante interesante porque esta es la evolución del progreso humano y en los últimos 30, 40, 50 años pues ha dado una evolución bastante buena, ¿no? Entonces, ¿cómo es el futuro? Nadie lo sabrá, pero tiene pinta que será algo así. Exponencial, ¿no? Y bueno, y de hecho se ha visto, ¿no? En los últimos 10, 20 años, ¿quién iba a suponer que su mayor problema era si su ADSL va al doble de rápido que...? Vale. Pues nada, entonces, enlazando esto un poquito con Agile, yo muchas veces, sobre todo antes cuando iba de consultor, uno de los problemas que creo que tiene Agile es la palabra elegida, ¿no? Agile. Que el problema es que esa palabra tú se la dices a alguien y dice, claro, Agile, rápido, veloz. Y entonces ya no te deja explicarlo porque él ya sabe lo que es Agile. Entonces, por un lado está el Agile de diccionario, que significa rápido y veloz. Si vosotros a alguien le decís, oye, ¿tú usas Agile? ¿Eres Agile? Sí, sí, soy muy rápido y veloz. Sabes que no tenéis ni puñetera idea, ¿no? Entonces, en verdad, lo de Agile es cuando respetan los principios y los valores del manifiesto ágil, ¿no? Y entonces aquí lo que os quería destacar sobre todo es la parte de responder al cambio, ¿no? Entonces os animo eso, a que estéis siempre preparados a responder al cambio. Entonces ya os digo, no creáis las cosas porque sí, sino que pues, intentad criticar las cosas, ver por qué funciona, por qué no. Y lo que os digo, estar preparados por el cambio porque va a ser bastante empinado. Y nada, bueno, como para terminar, cosas que os podéis llevar, pues lo que os digo, el tener un espíritu crítico, intentar no creer en las cosas porque sí, saber que tenemos, bueno, lo de la correlación, supongo que todos, espero que lo tengáis claro, de que dos cosas pasan igual, no quiere decir que, o sea, en el mismo tiempo, no quiere decir que una sea causa de la otra. Y luego al final, que eso, que Agile, Lean, el software, etcétera, que está muy bien, pero que al final es un medio, no es el fin. Entonces no confundamos que al final el objetivo es, pues eso, el cubrir una necesidad o dar respuesta a algo, ¿vale? Pero no es el objetivo el hacer el software o el seguir Agile, etcétera. Bueno, y nada, muchas gracias. Hola, Leo. Mi pregunta es, ¿cómo puedes probar que lo que tú haces en un equipo, en un proyecto, tiene un impacto? O sea, ¿de qué sirve lo que hacemos si todo es anecdótico y no podemos probar porque no es double blind que lo que hemos hecho ha ayudado a que vaya mejor o que vaya peor? O sea, ¿cómo justificamos algo? Vale.
primero, dándose cuenta de que es imposible, o sea, que es imposible saber que el impacto que ha habido es por nosotros, y luego el dar ciertas ideas de que puede haber causas, o sea, que nosotros podemos haber contribuido en alguna cosa, pero dejando claro que eso, pues que son creencias más o menos fuertes. O sea, a ver, al final aquí digamos que no es un todo o nada, ¿no? Entonces, tú depende de, o sea, si por ejemplo, yo qué sé, la empresa antes funcionaba de tal forma, entraste tú y ahora se ve que funciona mejor, pues aunque sea subjetivo, pero se puede llegar a decir, dice, joder, mira, es que hasta hace un mes pasaban estas cosas y ahora ya no pasan. Pero es verdad que al final son anecdóticas y tenemos que vivir con ello. Pero eso no quita que haya progreso y que de verdad tengamos impacto. Lo que yo más intentaba criticar es el intentar dar la apariencia de que está súper claro, pues eso, de que todo tiene impacto y que todo es así, que todo es clavado y... ¿vale? Entonces eso, no tienes certeza absoluta, pero sí tienes, lo que os digo, dentro del rango entre no he contribuido absolutamente nada y todo gracias a mí, pues puedes ser capaz de justificar en qué rango más o menos estás de... Ya os digo, por ejemplo, en este caso depende de cómo ha cambiado la circunstancia desde que tú estabas, o sea, desde antes de que tú estabas y cuando tú llegaste.